Bueno, muchachos, iones, entonces los iones los vamos a sacar de los ácidos. ¿Listo? Entonces, los ácidos que pueden ser ácidos hidraácidos, ¿sí? El primero que podemos encontrar, ¿cuál es? Pues este de acá, ¿sí o no? El azufre. Este se llama ácido sulfídrico. Sulfhídrico. ¿Sí? Sulfídrico. Ahora, si nosotros queremos convertirlo a ion, ¿sí? Queremos que él sea un ion, ¿sí? Para que sea un ion, tenemos que quitarle los hidrógenos, ¿sí? Entonces va a quedar solamente el azufre, ¿sí? ¿Y con qué carga va a quedar? Pues la cantidad de hidrógenos me va a indicar eso. ¿Cuántos hidrógenos hay? 2. Entonces va a ser menos 2. ¿Listo? Ahora, para nombrar este ion, simplemente lo que debo hacer es quitar esta terminación hídrico y cambiarla por uro, ¿sí? Y quitamos el ácido, ¿sí? El ácido no va a ir, ¿sí? Porque ya es un ion, ¿sí? Ya es un ion, ya no es un ácido. Entonces él se va a llamar simplemente sulfuro. ¿Listo? Hagámoslo con otro, a ver. Con el selenio, entonces nosotros tenemos H2SE, ¿sí? Este, ¿cómo se llama? Se llama ácido selenhídrico. Ácido selenhídrico, ¿sí? Listo. Ahora vamos a obtener el ion. ¿Cómo va a ser el ion? Pues, miren, no les dije acá, seguramente ese rompimiento heterolítico, ¿sí? Que debe haber, porque él se debe llevar los electrones, ¿sí? Entonces, claro, queda el selenio solito, pero como ion, o sea, debe tener una carga. ¿Con qué carga va a quedar? Pues eso me lo indica la cantidad de hidrógenos, por eso queda con menos 2, ¿sí? Estos también se pueden así, se pueden escribir de esta manera, con 2 rayitas. Listo. Pero los iones también pueden ser de ácidos oxácidos. Entonces tenemos el ácido oxácido. ¿Cuál vamos a tener? Hagamos el ejemplo del H2SO4. ¿Sí? Este se llama ácido sulfúrico. ¿Sí? Sulfúrico, ¿por qué? Vamos a ver rapidito. Si nosotros decimos que el oxígeno trabaja con menos 2, el hidrógeno con más 1, y si nosotros hacemos esto es menos 8, más 1 por más 2, ¿sí o no? Y necesito un número que me dé 0, ¿sí? ¿Cuál va a ser ese? Pues más 6, ¿sí? Y el azufre trabaja con 2, 4 y 6, ¿sí? Entonces por eso la terminación debe ser ico. Listo, ico. Ahora entonces nosotros vamos a sacar ese ion, ¿sí? Ese ion. Simplemente, ¿qué vamos a hacer? Poner todo excepto los hidrógenos. Listo, entonces vamos a poner el SO4, que es un ion poliatómico, porque es un ion que está compuesto por varios iones. Listo. Entonces, ¿qué estado de oxidación va a quedar él? Pues depende otra vez de los hidrógenos que tenga, ¿sí? Y entonces aquí vamos a colocar menos 2. O puede ser SO4 con 2 rayitas. Listo. ¿Y cómo se va a llamar? Bueno, aquí ya tenemos una tablita diferente, ¿sí? Aquí, cuando la terminación sea hiposo, hipooso, cuando sea hiposo, cuando pase a ion va a ser hipoito, ¿sí? Hipoito. Ahora, cuando sea solamente oso, pase aquí la terminación va a ser ito, ¿sí? Cuando sea ico la terminación, aquí va a ser ato. Y cuando sea per ico, ¿sí? Aquí la terminación va a ser per ato. Listo. Ahora, ¿cuál tenemos acá? Ico. Entonces eso quiere decir que necesitamos esta de acá, ¿sí? La terminación debe ser ato, ¿sí? Entonces para el nombre pues ya no vamos a poner ácido, sino vamos a poner sulfato. Bueno, ahora tenemos este ácido oxácido, vamos a sacarle el ion, vamos a ver cómo se llama él. Para eso pues vamos a mirar los estados de oxidación. Sabemos que el oxígeno siempre con menos 2 y el hidrógeno siempre con más 1. Miramos, menos 2 por 3 da menos 6, ¿sí? Y más 1, aquí necesito un número que me dé 0, pues ¿cuál va a ser? Va a ser más 5, entonces está trabajando con 5. Sé que el arsénico trabaja con 3 y con 5, ¿cierto? Entonces cuando trabaja con la segunda valencia la terminación es ico. Entonces este es el ácido arsénico. ¿Listo? Ácido arsénico. Ahora vamos a convertirlo
a ion, vamos a obtener el ion a partir de él, ¿sí? ¿Cuál va a ser? Pues va a ser seguramente AsO3, ¿cierto? O3, ¿y qué carga va a tener? ¿Cuántos hidrógenos hay? Un hidrógeno, eso quiere decir que su carga va a ser menos 1. ¿Listo? Ahora, la terminación es ico, ¿verdad? Entonces, cuando es ico, ¿cuál debe ser cuando es ion? Ato, ¿sí? Entonces este se llama arseniato, ¿sí? O arsenato. Entonces, las sales se obtienen a partir de hacer reaccionar un ácido más una base, ¿sí? ¿Y qué voy a obtener? Voy a obtener la sal. ¿Listo? Seguramente más agua. ¿Listo? Sal más agua. Ahora, claro, los ácidos van a poder ser hidrácidos y oxácidos. Entonces hagamos un ejemplo con un ácido hidrácido, HCl. ¿Cómo se llama este? Se llama ácido clorhídrico, ¿sí? Más, vamos a hacerlo reaccionar con una base. ¿Cuál? NaOH. ¿Y cómo se llama este? Se llama hidróxido de sodio. ¿Listo? Hidróxido de sodio. ¿Qué vamos a obtener? Pues acá adelante aquí vamos a obtener la sal. Pero ¿qué va a ocurrir acá? Va a haber unos rompimientos heterolíticos, ¿sí? Donde se formen iones. Seguramente el OH va a quedar negativo, el sodio va a quedar positivo, el cloro va a quedar negativo y el hidrógeno va a quedar positivo. Listo. Y positivo con positivo pues no se va a poder, ¿cierto? Entonces claro, negativo con positivo y negativo con positivo. Listo. Entonces claro, se me van a formar la sal NaCl más H2O. Listo. Y queda ahí formadita la sal. Ahora, tenemos que fijarnos, ¿será que está balanceada? Vamos a ver. Sodios hay 1, sodios hay 1, cloros hay 1, cloros hay 1, hidrógenos hay 2, hidrógenos hay 2 y oxígenos hay 1. Tenemos balanceada la ecuación, listo. ¿Cómo se va a llamar este? Pues miren, acordémonos que cuando es el ácido, ¿sí? Cuando es el ácido y es terminación hídrico, nosotros debemos cambiarla a 1, ¿cierto? Entonces es clorhídrico, eso por eso aquí vamos aquí a decir cloruro, ¿sí? Cloruro ¿de qué? De sodio. ¿Listo? Y así se forma esta sal. Bueno, si nos dan la fórmula, si nosotros tuviéramos solamente la fórmula y quisiéramos hallar el nombre de esa fórmula, hay dos maneras de hacerlo, ¿sí? De pronto hay más, ¿sí? Pero vamos a ver esta. La primera es como devolviéndonos de dónde, de qué ácido y de qué base se obtuvo esa sal, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que va a ser un ácido, ¿sí? Entonces de ese ácido va a salir este ion, el NO3, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos cuántos hidrógenos había? Pues por su estado de oxidación, ¿sí? Si aquí no hay nada, quiere decir que hay un 1, entonces eso quiere decir que NO3 está trabajando con menos 1, ¿sí? Y si también aquí en NO3 yo no tengo ningún subíndice, quiere decir que el litio está trabajando con más 1. ¿Listo? Ahora, si este es el estado de oxidación menos 1 del NO3, quiere decir que aquí estaba trabajando con un hidrógeno no más, ¿sí? Porque este estado de oxidación depende de la cantidad de hidrógenos que tenga el ácido. ¿Listo? Y ahora vamos a ver el otro. Para que sea un hidróxido, bueno, debe tener el metal y debe tener el OH, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos cuáles son los subíndices que tenía? Porque el OH siempre trabaja con menos 1 y el litio trabaja con más 1. ¿Listo? Ahora nosotros podemos saber el nombre de este, ¿cierto? ¿Cuál sería? Muy fácil, mire. Aquí sería menos 2, aquí más 1, ¿sí? Entonces sabemos que es menos 6 más 1, quiere decir que está trabajando con más 5. Entonces esta es la manera de saber que está trabajando con más 5 el nitrógeno. O sea, este se llamaría el ácido, ¿qué? Nítrico. ¿Sí? Nítrico, ¿por qué? Porque el nitrógeno trabaja con 1, 3 y 5. El nitrógeno trabaja con 1, 3 y 5. Eso quiere decir que es con la quinta valencia. La terminación es ico. Entonces nítrico, cuando es ico y pasa a ion, su terminación siempre va a ser ato. Entonces este se va a llamar nitrato de, ¿cómo se llama este? Hidróxido de litio, ¿cierto? Entonces va a ser nitrato de litio. ¿Sí? Una manera de conocer el nombre de la sal. Bueno, muchachos, entonces hagamos un ejemplo cuando nos dan la fórmula, ¿sí? Nos dan de una vez la fórmula y tenemos que hallar el nombre, ¿sí? Para eso nosotros vamos a hallar los estados de oxidación. Listo. Ahora, para saber, por ejemplo, cuál es el estado de oxidación del litio, nosotros miramos qué subíndice tiene el NO3 completico. El NO3 no tiene ningún subíndice, eso quiere decir que el litio está trabajando con más 1.
Listo. Ahora acuérdense de esa fórmula de los estados de oxidación que nos dice que la suma de la multiplicación de los estados de oxidación por los subíndices me debe dar igual a 0. Entonces vamos a ver, el oxígeno siempre trabaja con menos 2, eso quiere decir menos 2 por 3, menos 6, ¿cierto? Ahora, veamos el del litio, más 1 por 1 pues es más 1. Ahora yo necesito un numerito, ¿sí? Que me dé 0, ¿sí? ¿Cuál va a ser? Pues más 5, ¿sí? Claro, porque aquí más 5 me da 0. Entonces yo sé que el nitrógeno, ¿sí? Está trabajando con más 5. Y yo conozco mediante mi tablita de valencias o mi tabla periódica que el nitrógeno trabaja con 1, 3 y 5. Ahora, cuando es con la terminación, con la valencia 5, la terminación va a ser ico, ¿verdad? Y cuando se vuelve ion, su terminación va a ser ato, ¿sí? Y ahora, vamos a ver, el litio trabaja con 1, ¿cierto? Entonces está trabajando con 1, eso quiere decir que seguramente va a quedar igual. Entonces vamos a decir que es nitrato, ¿sí? Porque es la terminación ico, ato, nitrato de litio. Listo, vamos a hacer otro NaClO4. Listo. Ahora, vamos a hallar con cuánto está trabajando el Na. Si nosotros miramos este amiguito de acá, pues no tiene ningún subíndice, ¿cierto? El ClO4 no tiene ningún subíndice, quiere decir que el sodio está trabajando con más 1, ¿sí? Ahora, hacemos en que todo nos tiene que dar 0, ¿sí? Menos 2 por 4 es menos 8, ¿sí? Aquí más 1, eso quiere decir que el número que me falta, ¿cuál es? Más 7, ¿cierto? Más 7, entonces aquí el fluoro está trabajando con más 7, sabemos que el fluoro trabaja con 1, 3, 5 y 7, o sea, con la última valencia, o sea, es per ico, ¿cierto? Entonces seguramente va a ser per ato, ¿sí? Ahora, sodio, sabemos que el sodio trabaja solamente con una valencia, entonces va a quedar igual. Ahora, el nombre de este va a ser perclorato, ¿sí? Porque es el cloro, perclorato de sodio. Y listo. Entonces vamos a hacer la explicación a partir del hipobromito cúprico. Listo, entonces, ¿qué es lo que tenemos implicado nosotros? El bromo y el cobre, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que el bromo trabaja con 1, 3, 5 y 7, ¿sí? Y el cobre, Cu, sabemos que trabaja con 1 y con 2, ¿verdad? Ahora, si es hipobromito seguramente, cuando era ácido, estaba trabajando con valencia 1, ¿sí? Y cúprico, eso quiere decir que como es la segunda valencia, seguramente el cobre estaba trabajando con valencia 2. Entonces, el bromo estaba trabajando con valencia 1 y el cobre estaba trabajando con valencia 2. Listo, entonces nosotros empezamos a construir nuestra sal. Entonces sabemos que es el cobre, Cu, ¿sí? Con su estado de oxidación, ¿cuál? Ya sabemos que es 2, entonces vamos a poner más 2. Listo, más 2. Ahora, hipobromito, listo. Vamos a poner cómo debería ser unión, BrO, ¿cierto? Y vamos a ponerlo en paréntesis, listo, en paréntesis. Aunque aquí todavía de pronto nos falta algo, ¿sí? En paréntesis, ¿sí? Ahora, vamos a ver a partir de qué ácido viene, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que está trabajando con valencia 1, ¿sí? Entonces vamos a hacer el óxido rapidito. El óxido entonces, si es bromo o sabemos que el óxido trabaja con menos 2 y el bromo está trabajando con más 1, entonces pasamos el 2 para acá y el 1 para acá, ¿sí? Y lo hacemos reaccionar con el H2O para producir el ácido, ¿sí? Entonces me va a quedar H2, ¿sí? Br2 o 2. Listo, Br2O2. Entonces eso quiere decir que todos estos tres amiguitos se me pueden ir y me queda HBrO, ¿sí? Y ahora si yo sacara el ion de este, ¿cuál sería? Pues sería BrO, ¿cierto? ¿Y con qué estado de oxidación? Con menos 1, ¿sí? Entonces este sería seguramente el ion hipobromito, porque este es el ácido hipobromoso, ¿cierto? El ácido hipobromoso, ¿sí? Porque el bromo está trabajando con más 1, ¿sí? El bromo está trabajando con más 1. Listo. Entonces acá seguramente queda así, y su estado de oxidación aquí va a ser menos 1, ¿sí? Entonces si es menos 1, el 1 va a pasar por acá y el 2 va a pasar por acá, y ahí queda mi sal. Creo que